estimados alumnos, en esta clase hablaremos sobre los polímeros. Recuerden que todo este material está en su texto de estudio. Les aconsejo revisar las unidades correspondientes. En resumido, podríamos decir que un polímero se forma cuando tenemos una reacción entre varias unidades, las cuales se van uniendo entre sí, formando una especie de cadena. Puede ser así, lineal, o puede ser también que esta cadena se vaya formando de manera ramificada. Por lo tanto, es muy simple decir lo que es un polímero, pero el impacto que han tenido los polímeros en nuestra sociedad, en nuestra vida habitual, es tan grande que es necesario estudiarlos con mayor profundidad. Necesitaremos algunos conceptos previos, recordar, repasar o investigar cosas si es que no las sabemos. Por ejemplo, recordar la química del carbono. ¿Recuerdan lo que era la tetravalencia del carbono? Es la capacidad que tiene de combinarse en un enlace, dos enlaces, tres enlaces entre carbonos. Luego teníamos los grupos funcionales, alcoholes, cetonas, alquenos, alquinos, etc. Ácidos carboxílicos. ¿Recuerdan la estructura de un ácido carboxílico? Era así: un carbono, doble enlace oxígeno, unido a un OH. ¿Recuerdan la estructura de un éster? Era una cadena unido con un doble enlace, con un oxígeno, unido a otro oxígeno, a un carbono y a otra cadena. ¿Recuerdan lo que era una amina? Era un grupo funcional que tiene nitrógeno, NH2. Una cetona, ¿se acuerdan de las cetonas? Era un carbono con doble enlace unido a un oxígeno. Los famosos grupos funcionales, las amidas también tienen nitrógeno, en fin, repasar esas cosas. Ahora bien, cuando ocurren ciertas reacciones químicas, reacciones en que queremos descomponer algo, pueden ser de tipo homolítica y heterolítica. Homolítica serán aquellas reacciones en que cuando se rompe el enlace, uno de los átomos o moléculas se queda con una parte del enlace, con un electrón, y la otra parte de la molécula o átomo se queda con el otro electrón. Y lo contrario será una ruptura heterolítica, cuando solo uno de los dos se queda con los dos electrones. Por lo tanto, esta será un ente positivo y este un ente negativo. Ahora bien, los reactivos, tengo un problema técnico aquí. Los reactivos pueden ser radicales libres. ¿Recuerdan lo que eran los radicales libres? Por ejemplo, el
metilo, CH3. Los radicales libres son los responsables del envejecimiento de la piel, por ejemplo. Los reactivos electrófilos son aquellos que actuarán sobre cargas negativas. Por eso se llaman electrófilos. No es que ellos sean negativos, al contrario, son positivos. Por eso actuarán sobre cargas negativas. Recuerden, cargas distintas se atraen. Y los nucleófilos, tal como dice la palabra, núcleo, actuarán sobre densidades o cargas positivas. Por lo tanto, ellos mismos serán negativos. En este caso se le llamará a carbocatión y carboanión, respectivamente. Carbocatión, carboanión. En este tipo de química orgánica, tendremos, y en la inorgánica también funciona esto, tendremos algunos tipos de reacciones comunes de sustitución, de adición, de eliminación y de condensación. Brevemente podremos decir que una reacción de sustitución, por ejemplo aquí, es cuando se rompe este enlace RX, se rompe, más I, e I se cambia de lugar con el componente X. Luego queda RI más X. Una reacción de adición, por ejemplo aquí tenemos C, doble enlace O. Este compuesto ataca el doble enlace, que vamos a suponer que hay una densidad positiva ahí. Por lo tanto, la parte negativa de este compuesto se añade a la molécula ahí, rompiendo el doble enlace. Se ha sumado a la molécula, por decirlo de otra manera. Una reacción de eliminación, por ejemplo, tenemos aquí, este es un alcohol porque tiene un grupo OH, sería una especie, si este fuera H, sería etanol. Bueno, en la reacción química se unen estas dos especies formando agua. Sale esa molécula de agua y aquí se produce un doble enlace. Para pasar de esta molécula a esta, de un alcano a un alqueno, se ha eliminado una molécula de agua. Y acá tenemos un ejemplo de reacción de condensación. Aquí tenemos un ácido, ahí está el grupo carboxilo, un alcohol, ahí está el grupo H, y aquí está un éster, ahí están los dos oxígenos, más agua. Aquí también se ha eliminado una molécula de agua, se juntan este hidrógeno con este OH, formando la molécula de agua y formando la amida. También podríamos confundirnos y pensar que es una reacción de eliminación, pero la diferencia aquí es que esta ocurre cuando se unen dos o más moléculas, en este caso el ácido carboxílico más el alcohol. En cambio aquí no, es solo la misma molécula que se descompone eliminando una molécula. Bueno, los polímeros ya tenemos un modelo teórico de lo que es. Varias sustancias o compuestos o moléculas llamadas monómeros se unen entre sí en la reacción química para formar una cadena, ya sea lineal o ramificada. Por ejemplo, aquí tenemos estos grupos cetónicos, C oxígeno RR más C oxígeno RR. Esa R que colocamos aquí significa que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un CH3, un metilo,
pero ponemos R porque podría ser cualquier cosa lo que continúe ahí. Estos serían las pequeñas unidades llamadas monómeros. Ahora, cuidado con el concepto de monómero, que estando así en realidad no son los monómeros propiamente tal. Vamos a verlo un poquito más adelante. Estos se unen, reaccionan, se rompen esos dobles enlaces y se van uniendo molécula por molécula. Esa es otra característica de los polímeros, que es una repetición de moléculas. Esta es igual con esa, igual. Y formamos una cadena. En este caso es una cadena lineal. Ponemos estos puntos suspensivos para indicar que esta cadena puede continuar. Pueden ser cadenas muy largas. Ahora, ¿pueden identificar ustedes en el polímero formado cuál es la unidad que se repite? Bueno, la unidad que se repite es esta, o la primera, o cualquiera, voy a tomar esta. Eso se repite cíclicamente. A eso es lo que realmente nosotros le llamamos monómero. Monómero. Y para indicar que esto se ha repetido n veces, no lo notamos así porque da un poquito de angustia anotar tantas veces esto, sino que anotamos el monómero que se está repitiendo n veces, lo anotamos de esta manera mejor, en vez de esa. Ahora, hay polímeros artificiales y naturales. Podría hacer una lista de 20 polímeros artificiales y de 20 polímeros naturales y sus aplicaciones. Detenga el video. Hay muchos polímeros artificiales, por ejemplo el plástico, ¿cierto?, con que se fabrican juguetes, botellas, etcétera, etcétera. Hay artículos más elásticos, por ejemplo gomas, hule, en fin, naturales. Tenemos los mismos componentes que hay en nuestro cuerpo. Las proteínas son polímeros, por ejemplo. Muchas moléculas orgánicas son polímeros, es decir, cadenas de monómeros que se repiten. En el caso de lo que estamos hablando en este video, solo vamos a obtener polímeros mediante dos tipos de reacciones, de adición y de condensación. Esa es la manera de obtener polímeros. Los podemos clasificar de acuerdo a su origen, que ya dijimos, artificiales o sintéticos, y de origen natural. También los podemos clasificar de acuerdo a cómo sea la estructura de su cadena, si es ramificada o si es lineal. Y también podemos clasificarlas de acuerdo a la composición de la cadena. Ocurre que algunos polímeros no están formados solo por un tipo de monómero. Por ejemplo, podemos tener otro tipo aquí de moléculas, de sustancias, y se puede formar un polímero de esta manera: uno rojo, uno azul, uno alternado. ¿Se fijan? Alternado. Se puede formar, por ejemplo, por bloques. Por ejemplo, dos azules unidos a tres rojos. Después, dos azules y tres rojos. En fin, etcétera. O al azar. Puede ser que no haya ningún orden. Por ejemplo, aquí uno rojo,
después 3 azules, después 4, otro más azul, 4 azules, después 2 rojos, en fin, al azar. O puede ser que se unan ramificados. Ramificados, por ejemplo, aquí tenemos la cadena principal del polímero y se han unido acá otros formando las ramas. A eso se le llama injertados, copolímeros injertados. Entonces recordaremos que según la composición de la cadena, los polímeros pueden ser homopolímeros, son aquellos que están constituidos por el mismo tipo de monómero, y los copolímeros que están constituidos por 2 o más monómeros distintos y pueden ser organizados de 4 maneras diferentes. Propiedades. Sería bueno que ustedes investigaran en estos momentos 10 propiedades mecánicas de los polímeros y 10 propiedades físicas de los polímeros y 10 propiedades químicas de los polímeros. Detenga el video. Dentro de las propiedades mecánicas está la resistencia. Por ejemplo, hay techos, se han fijado que hay techos que están construidos con ciertos polímeros, se usan debido a su capacidad de resistir las inclemencias del tiempo, resisten la humedad, resisten el frío, resisten el calor, son muy buenos materiales de construcción. También hay otros que privilegian la dureza, por ejemplo, la carcasa de un computador o la carcasa de los celulares. Elongación, son polímeros que tienen gran capacidad para deformarse y volver a su forma original. Gomas, elásticos, etcétera, también se usan en el deporte. Muchas pelotas y equipo deportivo se usa especialmente debido a las características de elongación que tienen. Entre las propiedades físicas podemos mencionar las fibras. Se pueden hacer fibras con los polímeros de modo tal que sirven para la ropa. Ciertos chalecos antibalas se hacen con fibras de polímeros. Elastómeros son aquellos que tienen una buena capacidad de deformarse y volver a su forma original. Por ejemplo, el caucho sintético con que están hechos los neumáticos en la actualidad. Caucho sintético. ¿Para qué hablar de los plásticos? Los plásticos son moldeables, por eso existen ollas de plástico, vasos de plástico, juguetes de plástico, etcétera, etcétera. Ahora, las reacciones de polimerización, como había hablado, eran de 2 tipos, de adición y de condensación. Cada reacción va a ocurrir en etapas 3: iniciación, propagación y terminación. Vamos a ver un ejemplo de polimerización catiónica por adición. Recuerden que adición es una de las reacciones que recordamos en un comienzo de esta clase. La adición de tipo catiónica se efectúa añadiendo un ácido a la molécula que queremos polimerizar. El ácido ataca el doble enlace, digamos el protón del ácido. Si ataca el doble enlace que tiene una densidad negativa, ¿qué será? ¿Electrófilo o nucleófilo? Será un electrófilo, porque ataca una carga negativa. Es un ataque electrófilo. Ahora, aquí vemos, ha roto el doble enlace y se ha añadido a
a la molécula. Por eso es una reacción de adición y ha quedado el anión libre. La molécula, como ahora tiene un protón extra, ha pasado a ser positiva. Por eso se llama un carbocatión. Esto es un carbocatión. Carbocatión. Luego viene la etapa de propagación. Este carbocatión se encontrará eventualmente con otra molécula en este caso eteno, aquí, o etileno, y atacará el doble enlace de esta molécula, C doble enlace C. Espero que se vea bien en el video esto. Hay que poner pantalla completa. Y se unirá formando un carbocatión más grande. ¿Pueden ya identificar el monómero que se está repitiendo? Y luego viene la etapa de terminación de esta reacción, cuando el anión se añade a la molécula, al carbocatión, y se termina la reacción. También tenemos la formación de polímeros mediante reacciones de condensación. Tenemos que por este mecanismo se forman poliamidas, policarbonatos. ¿Conoce usted algún policarbonato? Por ejemplo, esas cajas donde venden alimentos, esas como espumas, policarbonato. ¿Conoce algún poliéster? ¿Conoce alguna silicona? Silicona, esas que se usan para pegar vidrio, sellar los baños, etcétera. Pero esta silicona no se hacen a partir de la química del carbono. Es un polímero que se construye su cadena, pero no en base al carbono. Cuidado con eso de las siliconas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de condensación para formar una poliamida. En este caso vemos el ácido carboxílico, el ácido propanodioico, dioico porque tiene dos ácidos carboxílicos, y reacciona con una amina, diamina porque tiene dos diaminas, y forma la poliamida liberando moléculas de agua. Como se trata de la unión de dos compuestos distintos, es una reacción de condensación, no una de eliminación. Aplicaciones. Aplicaciones hay tantas que sería muy difícil enumerarlas todas, por eso ustedes deben investigar más aplicaciones de estos polímeros. Bolsas plásticas, pañales, botellas, juguetes, ropa, piezas mecánicas de automóviles, piezas de computadores, piezas de celulares, carcasas, etcétera, etcétera. Ahora, esto tiene un impacto en el ambiente. ¿Cómo impactan los polímeros, sobre todo sintéticos, sobre el medio ambiente? Sería bueno investigarlo. El plástico demora, por ejemplo, 500 años en reciclarse. Por eso la industria ha intentado mejorar los polímeros de manera que sean sustentables. Y por ejemplo han inventado polímeros degradables que en 2 años ya la naturaleza los recicla. También están los biodegradables que en 120 días se reciclan, y los óxidos biodegradables que en 18 meses ya el medio ambiente los disuelve. Ahora, debido a que los polímeros tienen distintas características y aplicaciones, se ha inventado una nomenclatura para reconocerlos. Me gustaría que ustedes buscaran envases plásticos y intentaran ver si encuentran esta clasificación. Salen 3 flechas y un número adentro. En este ejemplo sale el 1,
significa que ese plástico es un polietileno PET. El polietileno tiene sus propias características, alta resistencia física y química, posee propiedades térmicas, etc. Hay una tabla de clasificación internacional con este símbolo, también investiguenla. Y tenemos polímeros naturales, por ejemplo, la celulosa, el caucho, la seda, y en el cuerpo humano las llamadas biomoléculas, ADN, proteínas, carbohidratos o glúcidos. Los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. ¿Qué es lo que es un enlace peptídico? Los nucleótidos son los monómeros del ADN y el ARN, las moléculas del código genético. Los monosacáridos son los monómeros de los ácidos, de los carbohidratos. Bueno, lean el texto del libro, vean el material complementario y hagan el cuestionario anexado a esta clase.